Sean bienvenidos a la explicación de la actividad integradora número 1, aplicación de los vectores en la descripción del movimiento, correspondiente a la semana 1. Mi nombre, facilitador Eduardo Manuel Osorio Bautista. Vamos a comenzar la explicación de esta actividad leyendo el propósito y posteriormente vamos a explicar paso a paso cómo se va a realizar la misma. El propósito de esta actividad es utilizar las fórmulas de velocidad, suma de vectores y las relaciones trigonométricas para encontrar el desplazamiento total en un problema de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué necesito? Para hacer esta actividad vas a necesitar usar un procesador de texto, construir gráfica de vectores, conocer la relación presente en el triángulo rectángulo. ¿Qué vas a entregar? Vas a entregar un archivo en procesador de texto que contenga la solución al problema que se plantea. Entonces, en esta actividad vamos a ver lo que son los vectores y cómo utilizar el teorema de Pitágoras a través del triángulo rectángulo para encontrar el vector resultante. Eso es lo que vamos a hacer en esta actividad. Tenemos aquí entonces el ejercicio. Lee y analiza el siguiente planteamiento. Un atleta decidió atravesar nadando un río de 60 metros de ancho. El atleta nada a una velocidad de 1.35 metros por segundo. Estas unidades que vemos aquí se refieren a la velocidad al este y el río lo desplaza a una velocidad de 1.6 metros por segundo al sur. Entonces, inciso A, realiza una gráfica en donde se representen los vectores de velocidad del nadador, del río y del movimiento total. Vamos a hacer lo anterior en GeoGebra. Para ello vamos a considerar los datos que tenemos aquí en negritas. 1.35 al este, que sería en esta dirección, a la derecha, y 1.6 metros por segundo, que sería en este sentido, al sur. Entonces vamos a continuación a GeoGebra para realizar lo anterior. Tenemos aquí el entorno de GeoGebra para realizar la representación vectorial de lo que nos están pidiendo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle clic aquí donde tenemos este círculo y este triángulo, que son las herramientas, y vamos a escoger la opción que dice vector. Para ello nos vamos a desplazar en la parte de abajo y vamos a encontrar aquí donde dice rectas, vector. Entonces le vamos a dar clic y vamos a establecer nuestro primer vector. Nuestro primer vector es 1.35 metros por segundo al este. También les comento que para fines de la explicación de esta actividad he modificado los datos de velocidad. Sin embargo, la explicación que te voy a dar aquí te va a servir para poder realizar tu actividad. Lo primero que hacemos es darle clic aquí donde dice vector. A continuación vamos a empezar siempre desde el origen, aquí donde tenemos el 0, le damos un clic y nos marca un punto A. Nos está pidiendo entonces 1.35. Voy a darle clic aquí más o menos de forma aproximada. Vamos a colocarlo aquí y a continuación vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a desplazar nuevamente hacia la parte de arriba, le vamos a dar clic aquí donde dice mueve, vamos a seleccionar este vector nuevamente y nos va a salir lo siguiente. Aquí le podemos cambiar el color, vamos a darle clic y vamos a ponerle un color naranja. A continuación vamos a seleccionar esta línea y vamos a ponerle un grosor, vamos a ponerle 6 puntos. A continuación vamos a colocar aquí el nombre del vector, en este caso es el nombre del vector del nadador. Yo le voy a colocar entonces una B y le voy a colocar BA, que sería el nombre del vector del nadador. A continuación seleccionamos el punto B y damos clic aquí donde están los 3 puntos. Nos vamos a donde está propiedades. Aquí donde está propiedades vamos a ver que hay algo que dice definición. Vamos a colocar aquí lo que serían las coordenadas por el punto X de este vector, que sería 1.35, para que ya me ajuste automáticamente el vector. Coloco punto y coma y vamos a colocar 0 grados, ya que aquí no hay ningún ángulo. Entonces le damos enter y de manera automática ya tenemos la ubicación de este vector. Para comprobar lo anterior simplemente vamos a ampliar. Entonces ampliamos, seguimos ampliando y vamos a ver que el vector está exactamente en 1.35. Ya coloqué entonces mi primer vector. A continuación vamos a colocar el segundo vector, el cual está 1.6 al este. Entonces vamos a ir en este sentido, hacia abajo.
Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar nuevamente la opción de vector. Entonces nos vamos a posicionar nuevamente en el origen, en el punto 0, 0, y vamos a colocar el vector. Lo colocamos aquí. Enseguida vamos a seleccionar aquí donde dice mueve y le vamos a dar clic aquí. Y este va a ser el vector del río. Este es el vector del río. Entonces aquí vamos a colocar, voy a ponerlo de color azul para que ejemplifiquemos que es el vector del río. Aquí voy a colocar un grosor de 6 puntos y aquí voy a colocar una B, que sería vector, y una R, que sería del río. Le vamos a dar Enter y en automático aparece BR. A continuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar este punto C, le vamos a dar clic aquí donde están los 3 puntos y vamos a seleccionar propiedades. Nos va a mostrar esta pantalla. Vamos a colocar aquí donde dice definición. Vamos a borrar lo anterior y vamos a colocar un paréntesis. Vamos a colocar 1.6, punto y coma, y vamos a colocar 270 grados. ¿Por qué 270 grados? Porque de esta parte a esta parte donde está la línea paralela tenemos 90 grados. Aquí tenemos 180 y aquí tenemos 270. Le damos Enter. Y de manera automática nos coloca el vector en 1.6 y eso lo podemos ver a continuación. Lo vamos desplazando y vamos a ver que tenemos el vector en 1.6. Ya tenemos entonces los dos vectores, el vector del río y el vector del nadador. A continuación vamos a trazar el vector resultante. Este vector resultante es muy importante porque me va a permitir hacer el triángulo rectángulo y con ello voy a obtener la magnitud y voy a obtener también el sentido del nadador. Hacemos lo siguiente, le damos clic aquí donde está la calculadora y aquí donde dice entrada vamos a abrir un paréntesis y vamos a colocar 1.35, que sería aquí donde está este punto B. Entonces colocamos 1.35, colocamos coma y vamos a colocar la coordenada del punto C, que sería menos 1.6, y en automático vamos a tener un punto, que en este caso es el punto D, que va a ser el vector resultante de la suma del vector del río con el vector del nadador. A continuación hacemos lo siguiente, le damos clic aquí en estas herramientas, nos volvemos de nuevo a ir a la opción donde está la parte de rectas, nos vamos a la opción de vector, seleccionamos el punto A y vamos a trazar este punto que toca el punto D. Y vamos a tener entonces nuestro vector resultante. Nos vamos nuevamente hacia la parte de arriba, aquí donde dice mueve, seleccionamos la línea y aquí vamos a ponerle un color, vamos a ponerle de color rojo. A continuación vamos a colocar un grosor de 6 puntos y aquí vamos a colocar en etiqueta el nombre de este vector que se va a llamar vector resultante. Vamos a ponerle una R mayúscula indicando que es el vector resultante. Y tenemos entonces ya lo que nos están pidiendo en la actividad. Nos están pidiendo que nosotros coloquemos la representación del vector resultante o vector total y los vectores del río y del vector del nadador. Aquí tenemos entonces ya los vectores. Esto lo vas a colocar en tu actividad imprimiendo pantalla en la computadora. Al lado de control tenemos una tecla que dice IMPT. Esta es imprimir pantalla. Con ello puedes imprimir la pantalla. Una vez que ya hicimos lo anterior, a continuación vamos a completar el triángulo rectángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trasladar este vector, que es el vector del río, a esta parte, para que podamos cerrar y podamos formar un triángulo rectángulo. Para ello vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a darle clic aquí donde dice equivalente. Entonces le damos un clic y vamos a seleccionar este punto B que tenemos acá y vamos a seleccionar el vector del río. En automático nos trasladó este vector del río a esta parte. Prácticamente es un traslado. Con esto ya tenemos un triángulo rectángulo. Esto también lo puedes poner en tu actividad integradora, porque esto es lo que nos están solicitando. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces le damos clic aquí donde dice mueve, seleccionamos esta parte y aquí le vamos a poner el color azul para que represente el vector del río. Aquí le vamos a poner que sea de 6 puntos y aquí vamos a poner nuevamente la palabra BR. Le vamos a dar Enter y en automático tenemos el vector del río. Lo único que hacemos aquí es trasladarnos a esta parte y vamos a quitar esta parte que tenemos acá. Para ello lo único que hacemos es
seleccionar este punto, en automático desaparece este vector, y también seleccionamos este punto y en automático desaparece el vector. Si ustedes se dan cuenta, en este punto que se dice B', nos ha aparecido lo siguiente, nos ha aparecido estos datos. Estos datos es el vector resultante. En este caso el vector resultante tiene una magnitud de 2.09, aquí nos lo está diciendo metros por segundo, y tiene un ángulo de 310. Para que yo obtenga el ángulo de inclinación de este vector resultante, lo único que voy a hacer es restar 360 menos 310 y me va a dar el sentido. Esto lo vamos a hacer a continuación de forma analítica, pero aquí ya me está diciendo de forma gráfica el resultado que me están pidiendo también en el inciso B del ejercicio. Y entonces en el inciso A colocamos lo que anteriormente acabamos de ver, colocamos aquí los vectores, vector de río, vector del nadador, y el vector resultante que sería la suma de este vector de río y este vector del nadador. Aquí tenemos ya el triángulo rectángulo y a continuación en el inciso B nos piden calcula la magnitud y dirección de la velocidad total que resulte de sumar los vectores de velocidad del nadador y del río. Ya vimos los resultados, lo vamos a hacer entonces de manera analítica. Vamos a hacer uso del triángulo rectángulo, que es el que tenemos aquí, y vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que en este caso es la C cuadrada y que también va a ser la BR, va a ser igual a la suma de los catetos. Los catetos son los que tenemos aquí. Este sería, por ejemplo, el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. El cateto opuesto siempre va a ser contrario a la hipotenusa. Entonces colocamos este teorema de Pitágoras en función de lo que tenemos aquí y vamos a colocar en lugar de C cuadrada, BR cuadrada, que es el vector resultante. Esto es lo que vamos a determinar, este vector inclinado, que es el vector resultante. La A cuadrada sería en este caso BA, que sería el cateto adyacente. Y la B cuadrada sería el vector del río, en este caso simbolizado como BR al cuadrado. Entonces aquí tenemos ya el teorema de Pitágoras. Lo único que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a voltear esto, para ello le damos un giro de 180 grados. Y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría entonces el vector resultante, que sería la hipotenusa, C cuadrada, BR cuadrada. Tenemos aquí el vector del nadador, que sería el cateto adyacente, y la BR, que sería el vector de río, que sería el cateto opuesto. Entonces aquí ya tenemos este mismo triángulo rectángulo representado de esta manera. Entonces lo único que hacemos es algo muy sencillo. Vamos a sustituir valores. Colocamos vector resultante al cuadrado. Va a ser igual a BA cuadrada. BA cuadrada tiene un valor de 1.35, entonces colocamos 1.35 al cuadrado, más BR cuadrado, que es el vector de río. El vector de río tiene un valor de 1.6, entonces colocamos 1.6 al cuadrado. A continuación, hacemos operaciones y nos debe de dar esto. Para ello vamos a sacar la calculadora y vamos a colocar entonces 1.35, apretamos esta tecla, al cuadrado. Vamos a colocar más 1.6 y vamos a colocar al cuadrado. El resultado de esto nos va a dar lo siguiente. Entonces vamos a tener 4.3825 como BR cuadrado. Pero recuerden que nos están pidiendo el vector resultante. El vector resultante no debe de tener cuadrado. Entonces se elimina este cuadrado aplicando la raíz cuadrada. Y nos quedaría entonces lo siguiente. Nos va a quedar BR va a ser igual a la raíz de 4.3825 y de esa manera vamos a saber cuál es la velocidad resultante. Hacemos lo anterior en la calculadora y vamos a colocar la raíz cuadrada de 4.3825. El resultado nos va a dar 2.093. Entonces comprobamos lo anterior y vemos que el vector resultante es igual a 2.093 y es igual a lo que yo les había comentado anteriormente. Podemos verlo aquí claramente, el resultado de este vector resultante me lo está indicando este punto B', 2.093. Hemos llegado entonces a la obtención por el método gráfico, que es este de aquí con GeoGebra, y a través del método analítico que tenemos aquí. Esta sería entonces la magnitud. La magnitud va a ser 2.093 metros por segundo. Y la dirección se refiere al ángulo. Es el ángulo que forma este vector. Y para saberlo vamos a aplicar una relación trigonométrica para un triángulo rectángulo. Esa relación trigonométrica es la tangente.
La tangente va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto habíamos dicho que es el que está opuesto a la hipotenusa. El cateto opuesto va a ser BR y el cateto adyacente va a ser el que está abajo en el eje horizontal. Ese va a ser el vector del nadador. Entonces vamos a tener el cateto opuesto, el vector del río, el cateto adyacente, el vector del nadador. Vamos a tener entonces el vector del río, que en este caso es 1.6, el vector del nadador es 1.35, hacemos la división. Dividimos 1.6 entre 1.35 y vamos a tener lo siguiente, colocamos 1.6 entre 1.35. El resultado de esto nos va a dar 1.185. Este sería la tangente, pero todavía no me está dando lo que sería la dirección, porque la dirección es el ángulo. Para que me dé la dirección, tengo que colocar la tangente inversa. Para ello voy a apretar esta tecla que es Shift, apretamos la tangente, entonces aquí seleccionamos la tangente y vamos a colocar 1.185. Cerramos el paréntesis y vamos a tener que el ángulo o la dirección en la que va desplazándose este nadador es de 49.83 grados y eso va a ser nuestra tangente, en este caso 49.839 grados. Esto lo podemos comprobar con lo que hicimos en GeoGebra. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, colocamos 360, que sería el ángulo de un círculo completo, menos 310.1559. El resultado me da 49.84, es un resultado similar al que acabamos de obtener. De esta manera estamos comprobando la dirección de este ejercicio. En el inciso C nos dice lo siguiente, utiliza la fórmula de la rapidez, que en sí es la fórmula de la velocidad, aquí la estamos viendo, velocidad es igual a distancia entre tiempo, y el ancho del río, sabemos que el ancho del río es 60 metros. Encuentra el tiempo que tardará el nadador en atravesarlo. Entonces partimos de la fórmula de velocidad, que es igual a distancia entre tiempo, y despejamos el tiempo. Este tiempo que está dividiendo pasa multiplicando. Como pasa multiplicando a la velocidad, ahora la velocidad va a dividir, por eso nos va a quedar de la siguiente manera, nos va a quedar tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Sustituimos los datos y vamos a tener lo siguiente, en el desplazamiento vamos a colocar 60 metros porque ese es el ancho del río, en la velocidad vamos a colocar 1.35, recordemos que la velocidad del nadador es de 1.35, entonces colocamos las unidades metro por segundo. Y a continuación lo único que hacemos es cancelar unidades, cancelamos metro con metro y nos va a quedar segundos. Hacemos la división, dividimos 60 entre 1.35 y vamos a tener lo siguiente, colocamos 60 entre 1.35. El resultado nos va a dar 44.44. Este sería entonces el tiempo que tardará el nadador en atravesar este ancho de río, casi aproximadamente 3/4 de un minuto. En el inciso D nos dice lo siguiente, con el valor de ese tiempo, con este tiempo que tenemos aquí, y la velocidad total, que es la que obtuvimos del vector resultante, obtén el desplazamiento total del nadador. Recuerda que es un vector, partimos entonces nuevamente de la fórmula de velocidad igual a distancia entre tiempo. Me están pidiendo en este caso el desplazamiento total, para ello despejo el desplazamiento y en este caso el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. Vamos a tener entonces distancias igual a velocidad por tiempo. La velocidad es la velocidad que yo obtuve del vector resultante, que es 2.099 metros por segundo. Lo voy a multiplicar por 44 segundos, que es el tiempo que tarda el nadador en atravesar el ancho del río. Multiplicamos entonces 44 por 2.093. El resultado de esto nos va a dar 92.092. Este sería entonces el desplazamiento que nos están solicitando en el inciso número D. Y finalmente nos dice lo siguiente, si la velocidad del nadador fuera como la figura, y tenemos aquí la figura que tienen en plataforma, nos pregunta en qué dirección y con qué velocidad debe ir el nadador para contrarrestar la velocidad del río, para no ser desviado y llegar justo a la orilla opuesta. Tenemos entonces el siguiente esquema. Previamente ya habíamos determinado que este vector que tenemos aquí tiene una resultante de 2.093 metros por segundo.
Esto nos indica que este es el desplazamiento que está sufriendo el nadador. Recuerden que el nadador va en línea recta, va nadando así de forma horizontal y las corrientes del río lo que hacen es arrastrar al nadador o desviarlo. Lo van desviando 49.83 grados, que sería de su posición original, que sería en este caso 0 grados. Entonces, esta es la desviación y esta es la velocidad. Entonces, para que el nadador pueda contrarrestar la velocidad del río, tiene que hacer lo siguiente. Tiene entonces que nadar a la misma velocidad, que sería 2.093 metros por segundo, y tiene que contrarrestar con una dirección que va en el mismo sentido para que lo pueda contrarrestar. Es decir, tiene que contrarrestarlo con un ángulo de 49. Si yo colocara una velocidad mayor, entonces el nadador se va a inclinar no en este sentido horizontal, sino en el sentido en la que haya mayor velocidad. Por eso no podemos colocar aquí una velocidad mayor, tiene que ser la misma velocidad. Tiene que contrarrestarse con un ángulo del mismo tipo para que esté exactamente en este punto, que no haya prácticamente una desviación. Por eso aquí en la solución coloqué, se necesita la misma velocidad y una dirección de 99.678 grados, es decir, el doble de este ángulo, que sería 49.83 por 2. Entonces vamos a necesitar una dirección de 99.67 para que este llegue justo a la orilla y no sea desviado. Esto sería todo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjalo en los comentarios del video para que yo pueda contestar a la brevedad. Nos vemos en un siguiente video.